Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Geek and Chill. El día de hoy tiene el gusto de hablarles Santiago Rodríguez, conmigo están Alejandra Colón Hola. y Alejandro Hernández. Hello, hello. El día de hoy queríamos hablar acerca de villanos en campañas de rol, principalmente del Big Bad Evil Guy, el gran malo final de nuestras campañas, de nuestras sesiones, de nuestras aventuras, el tipo que se retuerce el bigote cuando viene el tren a aplastar a la damisela en apuros, el dragón que tiene secuestrada a la damisela en apuros en la torre, el vampiro que va a transformar a la damisela en apuros en vampiro, muchas damiselas en apuros. ¿Qué los hace? ¿Cómo construimos un buen villano para nuestras aventuras? ¿Cómo hacemos que los jugadores lo quieran pero lo odien? Les guste, pero lo quieran derrotar, qué lo hace divertido, qué lo hace interesante, qué lo hace complejo, cómo lo hacemos mecánicamente y cómo logramos que esa tensión lleve a una explosión final cuando se dé por fin la confrontación entre los héroes y su némesis. Entonces, bueno, ¿qué opinan? ¿Cómo queremos empezar esta discusión? Bueno, no sé, si quieres empezar, si quieres decir algo. Bueno, podríamos hablar de no diría la construcción de la historia, sino la construcción de aquellos pequeños aliados que tiene el villano, que es lo que hace interesante la historia, ¿sabes? Que no es como, bueno, mira, aquí tienes tu Big Boss y ya. No, sino que sabes que se note que hay una historia detrás, que él tiene sus aliados, que entre más indagues y más personajes te consigas que tienen como ese lazo con él, concha, la historia se vuelve como más interesante, tienes allí, quizás comienzas a explorar, conchale, si son de la misma raza, puede, sabes, como tu personaje puede ir evolucionando, subiendo de nivel, eligiendo sus características dependiendo de lo que le afecte al Big Boss. Y bueno, hablar de eso, pues de la importancia de que no solo sea ese gran jefe, ese villano, sabes, que es el final, el que debes matar, sino que, conchale, algo más interesante antes. Que tenga una presencia, que tenga Sí, un espíritu sí. en la historia. Bueno, o sea, a ver, en general, eso se dice fácil de lograr, pero a veces no es tan fácil. Porque a veces uno también intenta como que no sea muy obvio. Y al intentar que no sea muy obvio, hay gente que se pierde algunos detalles y tal. Es cuestión de encontrar un balance entre decir, esto está pasando por este pana, por este tipo que está moviendo los hilos, y decir, mira, o sea, decir directamente, aquí está, aquí es donde está, hay que tener, también diría yo, que cuidado, depende del malo. Del tipo de malo. Sí, eso es una cosa del que tipo de malo. sí, el tipo de, porque hay tipos de malos. Exacto, hay tipos de malos que son tipo Moriarty versus Sherlock, que es básicamente un tipo que está ahí, que lo estás viendo todos los días y no sabes que es el malo. Y ahí es donde yo creo que hay que tener especial cuidado. Hay otros malos que son, no sé, tipo Strat. Exacto, Strat, que es un showman, es egocéntrico, es egomaníaco, le gusta aparecer, le gusta retar. Hay malos que son más eso, como el planificador en las sombras, el emperador de la Guerra de las Galaxias. Jala los hilos y como que nadie está muy seguro de quién es. Bueno, cuando es el emperador ya todo el mundo sabe quién es, pero antes, pues. Antes de ser el emperador, pues, Darth Sidious, pues. Exacto. O sea, en esa etapa que es como que, coño, ¿quién es este Lord de los Sith? Y hay algo interesante de lo de los secuaces y de lo de ocultar la identidad del villano, pero bueno, eso podemos llegar a cumplir más adelante. Pero sí, el tipo de villano. O sea, tú tienes un villano cerebral que se oculta a plena luz, tú tienes un villano extremadamente poderoso que tiene una alta red de secuaces, tú tienes un villano que es inmensamente fuerte y físicamente intimidante, tú tienes un villano que tiene algún tipo de inteligencia o una bestia, y hay como varios arquetipos de los que nos podemos apoyar. De hecho, hay una cosa muy cómica que yo descubrí hace tiempo, que es que si tú vas al manual de monstruos de D&D y buscas los dragones cromáticos, cada uno tiene como una personalidad y como una... Claro, tú puedes hacer tu dragón como tú quieras, no tienes que seguir esa... Pero cada uno tiene como un estilo. Por ejemplo, que si los dragones, si mal no recuerdo, los azules son como más engañosos y más como que se ocultan entre la gente, se disfrazan de personas. De hacer otros planes. Exacto. También, por ejemplo, los blancos son los más bestiales de los dragones, son como
lo más parecido a un animal. O sea, ellos lo que les gusta es la cacería. De hecho, los tesoros de los dragones blancos a veces ni siquiera es dinero o joyas o objetos mágicos, sino que son criaturas que él ha cazado y genial, las va como congelando en estatuas de hielo en su guarida y así la construye. Entonces es como que puedes agarrar esos 5 tipos de monstruos y decir, yo quiero que mi villano sea así o asado. Entonces eso, mi villano es un warlord, es un tipo violento, es un tipo que lucha sus batallas, o mi villano es un tipo como un poco más insidioso, un poco más escondido, un poco más tal. Y podemos, una vez que sabemos más o menos qué tipo de villano queremos, podemos construir a su alrededor. Porque los grandes villanos nunca trabajan solos. Los grandes villanos deben tener una red de aliados, e incluso los villanos más bobos, si queremos que sea nuestro villano final, tiene que tener alguna capacidad de intelecto, de entender que va a necesitar apoyo, necesita secuaces. Entonces, hay una cosa, así es como uno empieza a construir un villano más egocéntrico, controlador, como por ejemplo Strahd, va a tener villanos que sean sus esclavos, o sea, sus súbditos o sus esclavos mentales, o personas que él ha manipulado para convertirlos en sus sirvientes. Claro, aunque igual sigue bien esa misma razón de que hay tantos tipos de villanos, hace que, por ejemplo, Cryoven, que es un dragón blanco que sale en las aventuras de D&D, él no trabaja con ningún tipo de secuaces ni nada, pero aún así él es el que se encarga, como es un dragón blanco y es el más bestial de todos los dragones cromáticos, ¿no? Él se encarga de tener esa presencia. Yo creo que los secuaces son solo una forma más de que el villano tenga presencia en la historia, porque yo creo que a eso se reduce también la cuestión, de que es importante que el villano a lo largo de toda la campaña, digamos, tiene que tener presencia, porque si no, cuando sea, bueno, este es el malo final, este es el big boss, va a ser como, pero es que este pana yo no lo conozco. Sí, eso es muy importante. Este pana yo no lo conozco. Y como mínimo, si es alguien que está siempre desde las sombras y tal, el que tenga secuaces hace que tú digas, ok, este es el big boss de esta gente que hemos estado enfrentando toda esta campaña. En cambio, bueno, o sea, si el tipo es un dragón blanco y puede lanzarse la pelea él solo, bueno, igual es importante que aparezca, aunque sea una vez, dos. Obviamente. Es otro estilo es otra forma de hacerlo presente en la historia, y es el hecho de que a lo mejor tu villano es tan fuerte, que no usa secuaces porque él mismo es casi una fuerza de la naturaleza. Exacto. Entonces, pero es bueno, es eso, o sea, es que tenga presencia en la historia de alguna manera y cómo lo vamos construyendo. Porque el punto es que un buen villano no es un bloque de estadísticas, porque un bloque de estadísticas tú te puedes meter en el manual y buscas un beholder, un lich, un vampiro, un dragón, y esos todos son excelentes villanos finales, pero no sirven de mucho si no los has construido a lo largo de la historia, si no has visto, si tus jugadores no han tenido la oportunidad de experimentar quién es este villano. Y entonces ahí entramos en que cuando vamos a construir un villano, después de que hemos elegido más o menos qué tipo de villano queremos, tenemos que ver motivaciones, porque el villano hace lo que hace. Tenemos que ver cómo quiere lograr él lo que hace, dónde se encuentra en la escala moral. Un villano que hace lo que hace porque es malvado y le gusta ser malo y ya. Nuevamente, el emperador de la guerra de las galaxias es deliciosamente malvado porque él es malvado porque nada a ese señor le gusta más que hacer el mal. O sea, eso es lo que a él le gusta. ¿Sabes? Tenemos villanos más complicados, ¿sabes? Villanos de a lo mejor series más modernas, Gus en Breaking Bad, Lalo en Saul, son villanos más, como sabes, ellos tienen un imperio, ellos tienen una forma de crear poder y dinero, y como que todo lo que se interpone en eso, sabes, los va llevando cada vez un camino más oscuro y más oscuro y más oscuro y más oscuro, hasta que los ves en su forma final de Lord de la droga, de Lord del mal y ¿sabes? De matar gente que se interpone en su camino. Tienes eso, tienes fuerzas de la naturaleza, que es como que, bueno, él hace lo que hace porque él simplemente se siente superior y, ¿sabes? Nosotros somos hormigas, los humanos somos las otras razas son hormigas para que las pisotee. O sea, la motivación del villano es importante porque es lo que va a ayudar a los personajes a predecir al villano. Sí, eso, lo de la motivación es algo muy bonito,
que justamente lo conozcan o lo vayan entendiendo o lo vayan conociendo los aventureros. Porque bueno, aparte de que tenga secuaces o de que haga presencia en algunas partes de la aventura antes de enfrentarlo, es también lo bonito que es la personalidad del villano. Que eso creo que es una de las cosas que más le puede gustar a los aventureros, ¿sabes? Conocer si es un showman o simplemente si es malévolo y ya, es como, quiero saber cómo es, ¿sabes? Irle creando su personalidad e irlo haciendo y yo creo que justamente entre que haga presencia, que tenga algunas características, que ya conozcas un poquito de su personalidad, ayuda muchísimo a que los aventureros, pero sobre todo los jugadores, se creen esa imagen del villano antes de enfrentarlo, antes de que incluso tú les puedas mostrar una imagen de cómo es, incluso de Strahd, que tú ya sabes cómo es, pero depende de cómo lo narres, de cómo haga presencia en la aventura. Un jugador se lo va a imaginar de una forma, otro lo va a plasmar de otra, y coño, eso es muy bonito, pues. Sí, Strahd es un ejemplo interesante. Porque Strahd está en la portada del libro. Exacto. De hecho, yo cuando yo estaba haciendo curso Strahd, una guía que yo estaba utilizando por internet muy buena para hacer cursos Strahd, muy buena, de un usuario en Reddit que se llama Mandy Mob. Decía que uno de los grandes problemas con Strahd es que está en la portada del libro. Entonces ya todo el mundo sabe quién es el malo de la aventura, entonces no lo puedes esconder, pero más bien tienes que jugar el juego contrario. En vez de esconderlo, tienes que mostrarlo. Y, por ejemplo, Strahd es un villano que define mucho su aventura. O sea, todo lo que pasa en el mundo de Barovia tiene que ver con Strahd de alguna manera. Todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe más o menos qué hace. Hay cosas que serán verdad, hay cosas que serán mentira, hay cosas que son mitos, pero todo el setting gira alrededor de él. Todo el mundo o se le opone o le sirve. Hay como un sentimiento opresivo de que todo el mundo espía para él, de que todo el mundo está como de su lado, de que todo el mundo está bajo amenaza. Entonces, él se da a conocer y se siente esa presión antes de que tú siquiera lo veas. Cuando lo ves, sientes como esa presión de que, además que Strahd, por su naturaleza egomaníaca, la primera vez que él ve a los aventureros, típicamente no va a pelear contra ellos. Simplemente los va a dejar porque los considera por debajo de sí. Entonces, esa demostración como de poder inmenso y ese menosprecio por los aventureros, además de este setting opresivo, es lo que lo hace como que ser buen villano. Entonces, ¿sabes? Ya los jugadores tuvieron una probadita de lo poderoso que es y ahora entienden que todo el resto de la aventura es cómo vamos a hacer para hacerle frente a este tipo que la primera vez que lo vimos barrió el piso con nosotros o ni siquiera se dignó a pelear con nosotros. Y hay muchas formas de hacerlo con otros tipos de villanos, por lo menos, y ahora sí quiero llegar a lo que quería decir. Ese villano el maestro de las marionetas, el puppeteer, que jala los hilos de la sombra, es muy chévere, es difícil que tenga presencia, porque precisamente lo que le da el cuerpo, lo que le da la sustancia es el estar escondido. Pero ahí es donde a mí me encanta la dinámica Darth Vader emperador. El emperador está en las sombras, el emperador pasamos película y 3/4 de la trilogía original sin verlo, sin saber quién es. La gente dice, el emperador, pero no le vemos la cara, pues. Ni siquiera sabemos si es un... Lo que pasa es que hoy por hoy, la Guerra de las Galaxias es como una propiedad intelectual tan conocida que hoy por hoy es difícil imaginarse un mundo en el que la gente no sabía quién era el emperador. Pero si hacemos el ejercicio mental, si tú ves la primera película, ves la segunda película, llegas como hasta la mitad y sale el emperador, dices, este tipo también es un hechicero malvado, pues. O sea, tú podrías haberte imaginado al emperador como un político. Y no, resulta que también es un hechicero malvado. Entonces, como tenemos esa figura que está escondida y que gran parte de su atractivo es lo que no sabemos de él, podemos utilizar a un secuaz muy importante, muy preponderante para la historia y muy fuerte y muy aterrador para ejercer su influencia. Y entonces ahí es donde viene como ese twist de que, ese giro, de que este tipo tan fuerte, este tipo tan rudo y este tipo tan malvado todavía le sirve a alguien más, todavía tiene a alguien por encima de él. Y ese es como que ese momento que tú dices, así será el otro tipo que este le sirve. Claro, que es otro tipo de dar presencia al villano final, pues, que al fin y al cabo es eso. Esa es una forma más de darle como que ese, ok,
Ahora veo, no porque lo estoy viendo yo con mis propios ojos, no porque está pasando ahí enfrente de mí, pero bueno, diferentemente de una forma de saber de lo que es capaz. Por eso también yo creo que es importante que los jugadores y los personajes tienen que saber de qué es capaz el otro para decir, ok, ya va. Porque si no saben de qué es capaz, a lo mejor, bueno, pero es estrato. O sea, puede Sí, ser. bueno, es Exacto. importante que vean, es importante que ellos vean qué tan lejos puede llegar el villano. Porque típicamente D&D es un juego muy orientado a eso, a que los héroes, a que los jugadores son los héroes y que los aventureros siempre ganan y que el bien se sobrepone al mal. Y ojo, eso puede funcionar, depende de qué tan fuerte, qué tan oscuro quieras hacer tu mundo, quieras hacer tu partida. Eso está bien, pero oye, narrativamente el villano final de la historia debería desafiar un poco las expectativas de los jugadores y ser palabras mayores. Claro. Los jugadores han peleado contra goblins o bandidos, a lo mejor eso. Los goblins, no sé, se quieren comer al party o los quieren robar, los bandidos quieren robarlos o secuestrarlos. O sea, ya el villano final tiene que ser un pasito más allá. O sea, ya tiene que haber, por eso hablamos de las motivaciones. Cuando es un villano que quiere gobernar, no sé, el país con un puño de hierro, o sea, ya es una cosa más como que el tipo tiene unos planes bélicos importantes. O sea, entonces ya la escala de la cosa tiene que ser un poco más grande. Claro, cambia la cuestión. ¿Qué pasa cuando no tenemos el emperador o no tenemos ese villano que tiene sus secuaces o que tiene esa figura que lo representa antes de? ¿Qué pasa cuando él no necesita secuaces? ¿Cómo haces esa presencia? ¿Cómo juegas con la mente de los jugadores? ¿Cómo lo metes en la historia de los jugadores? Que los jugadores se sientan animados a enfrentar, que lo deseen. Si es un villano que es estilo lo que había hecho antes Cryobank, que es un dragón blanco, O Tiamat, o Tiamat, por ejemplo. que no necesita, bueno, aunque Tiamat tiene sus cultos. Bueno, como Tiamat para que lo tiene- invoquen y sí, tal, sí. Pero digamos que es eso, que La invoquen, perdón. es un monstruo que no requiere de secuaces, que tiene la fuerza suficiente como para enfrentarse a toda la parte y salir relajado. En esos casos, yo creo que la forma de darle presencia es mostrárselo a la parte. Es simplemente lánzaselo en la cara y no es una cuestión de tipo Strat, que es más de ahora lo están conociendo, vean, este tipo barrió el piso con nosotros y ni siquiera no le importamos, se fue, wow. Es una cuestión de sobrevive. Es una cuestión de, es un dragón blanco, es un personaje de nivel 1, 2, 3, 4 e incluso 5. Cuidado porque es un dragón blanco, huye y Es como que sobrevive. estás tratando de sobrevivir al daño colateral de su paso, o sea, de su destrucción. Y si tú eres el objetivo, bueno, reza. Yo creo que eso también es un poco como el sentimiento. Tú también decías de la personalidad es importante. Yo creo que también el sentimiento que transmite el villano es importante. Porque Strahd puede dar un sentimiento de nosotros vamos a intentar buscar formas de derrotar a este tipo. Lo que te puede dar un dragón blanco como Cryobank es un sentimiento de necesito escapar lo más rápido que pueda de esta cosa para sobrevivir un día más y algún día quizás derrotarlo. Y eso es un temazo, O sea, hay una cosa que yo quería abordar eventualmente, pero luego que es la cosa de escenarios en los que se suponga que el party huya del villano. Eso es un súper tabú. Eso es un súper tabú. Yo creo que es muy complicado. Porque los jugadores típicamente quieren pelear contra el monstruo. Los jugadores típicamente tienen en su cabeza que el villano es derrotable, que se supone que lo sea, si eres un buen máster lo es, y que, ¿sabes? Que ellos van a ganar, pues. Y a veces es difícil, como ellos tienen esa... porque uno también, cuando un jugador tiene esa mentalidad de que voy a luchar contra el villano, de que me voy a encontrar con el villano y lo voy a derrotar, es difícil como que comunicarle que, o sea, es una fuerza que te supera y ahora es momento de sobrevivir. Por lo menos cuando son esos villanos que no es como que tienen secuaces, no es como que gobiernan sobre nadie. A mí me parece que una buena forma de hacerlo es como la preaventura. Es como que la aventura de un nivel o de 2 niveles, como que como el introductorio a ese villano, dedicarle bastante tiempo, entonces puede ser estilo Tiamat. Es como que, hey, hay un culto que venera a esta fuerza de la naturaleza o a esta
criatura maligna y al final de esa aventura, o sea, la aventura se convierte en vamos a derrotar a estas personas que en nombre de esta entidad malvada están cometiendo estos actos y una vez que los derrotas, se revela esa entidad malvada. Y entonces ¿sabes? Las apuestas suben muchísimo. Y tienes como chance de escuchar historias acerca de este monstruo o ver la destrucción que ya acá, por ejemplo, si es un dragón blanco que está suelto por ahí, ¿sabes? Como que miren, necesitamos que investiguen porque el dragón estuvo atacando el pueblo de tal. Y cuando los jugadores llegan al pueblo, el pueblo está completamente destruido. O sea que los jugadores experimenten la presencia y la destrucción del villano viéndolo o sin verlo. Y entonces, oye, de cualquier manera que uno pueda comunicar la escala de esta criatura. Por supuesto, los secuaces de una forma muy fácil. Pues. Sí. Pero eso también lo puedes hacer así, viendo la destrucción que ha causado, las historias que hay acerca de él, qué mitología se puede haber formado alrededor de esa criatura. Por ejemplo, eso, Tiamat es un buen ejemplo porque Tiamat es una deidad. Entonces es como, ya parte del camino ya está hecho, porque incluso, o sea, que es una deidad que se le opone. Entonces eso, un clérigo de Bahamut te puede contar todo lo malvada que es Tiamat, pues, y puedes ir por ahí. Sí, sí. Yo estaba pensando justo en eso, pues en el terror que imparte justamente quien es afectado por el villano. Un pueblo, una familia, si no es un dragón, por ejemplo, si no es una bestia muy grande, sino bueno, una familia o un grupo de personas, un pueblo destruido, varios pueblos destruidos, algo que realmente no solo le presente el villano al party, sino que les transmita el terror, o sea, les transmita la catástrofe que ha hecho, pues, que puede hacer. También puedes hacer antiaventureros o antisecuaces, que es como que son secuaces, o sea, son personas del lado del bien, entre comillas, son personas alineadas con el party que se niegan a enfrentarse al villano o que se enfrentaron al villano y fracasaron. Y es también una excelente manera, bueno, ¿sabes? Si el grupo conoce al rey Felipito o al caballero Juanito, que es famoso, que es un matadragones, que es un tipo experimentado, y resulta que el caballero no se quiere enfrentar al monstruo porque le teme, oye, ya eso mejor aún si no lo escuchan, sino que lo ven. O sea, como que 3 actos, ¿no? Como que el caballero derrota a un monstruo que es muy fuerte para el grupo, y el caballero se encuentra con el villano y el villano lo derrota. O sea, una vez que estableces que esta persona es más fuerte que el grupo y que es derrotado, entonces tú dices, claro, mira, sí, efectivamente este monstruo es muy fuerte para nosotros porque este otro tipo que es más fuerte que nosotros no pudo poner, nosotros no podemos poner. Claro, es una cuestión de eso, de comunicar las cosas de la personalidad, de la presencia, de las capacidades y todo lo demás, de la forma que, bueno, que sea mejor para la historia en ese momento. Y hay miles de formas como eso, el héroe derrotado, que obviamente no es la party, que la party sea derrotada y todo lo demás. Y yo creo que, claro, todo villano tiene como que su propia cosa, su propia personalidad, el propio sentimiento que transmite, sus propias capacidades, pero yo siempre creo que hay como unas cosas básicas de todo villano, que son, por ejemplo, el sentimiento que un villano final debería dar, siempre es un sentimiento como mínimo de miedo, no diría terror, de pánico. Yo diría de mortalidad. De mortalidad, exacto. De que en este encuentro puedo morir. Exacto, y que obviamente eso se traduce a, ok, cuidado, hay un temor que está inherente a ese villano. En cuanto a las capacidades, yo creo que, para la redundancia, tiene que ser capaz. Por eso también es otra cosa, si tú no ves qué hace el villano en toda la aventura, no sabes de qué es capaz, y no solo en esa parte de que es una información valiosa para los jugadores, sino también de que a lo mejor no le da la importancia que se merece, porque si yo no sé que este tipo puede destruir aldeas, a mí no me va a parecer quizás tan amenazante que pueda destruir aldeas. No va a ser algo que vaya a entrar en mi mente, porque para mí este tipo es cualquier tipo que, como otros villanos en la aventura, voy a ver en este combate y voy a acabar con él en este combate. Y la otra cosa es que en cuanto a personalidad, yo creo que siempre tienen que tener ese sentimiento de ser villanos, aunque suene muy redundante, ¿no? Pero hay villanos que no se sienten como villanos.
Hay villanos que se sienten más como antihéroes y tal. O sea, y eso está bien, a mí me parece que eso está bien. Pero indiferentemente de la parte siempre tiene que ver, creo yo, algo que ellos les diga, ok, esta es la razón por la cual lo tengo que enfrentar, pues a pesar de que no me gusta, a pesar de que tiene una backstory muy triste, de sus motivaciones son muy Sí. entendibles. Tiene que Siempre haber yo siento un que... punto de ruptura en el que sea como que, ok, ya te pasaste. Exacto, siempre tiene que haber algo en su personalidad que tú digas, ok, lo siento, pero así es como es. Exacto. Sí, es Drácula. Es una historia muy, no, por amor y no sé qué, estoy maldito y broma. Sí, pero mata gente. Pues. Exacto. A cada rato estás matando gente, ya basta, pues. Exacto. Basta. ¿Sabes? Como que tiene que haber un punto de ruptura preferiblemente moral. Claro, tú puedes hacer villanos grises. Por supuesto. Y todo lo demás, pero es mucho más complicado, tiene muchas más aristas, es mucho más delicado ser un villano gris. Se puede hacer. Claro, incluso esos tipos de villanos necesitan ese punto de ruptura porque si no la parte no se enfrentaría a ellos. Sí, porque si es una cosa muy trágica que puede pasar que armas un villano que es tan atractivo que el party decide unírsele. Bueno, que eso ya anda para otras historias, ¿no? Pasa. Sí, pasa y es eso, o sea, tienes que tener un punto de ruptura moral, pues, que sea como que, mira, no es que, ay, jaja, qué chévere, vamos a unirnos al ejército del Overlord malvado, sí, bueno, masacra civiles en mi nombre, pues. Como que, claro. Exacto. Y bueno, no tiene que ser tan oscuro como eso, pero, ¿sabes? O sea, a mí me parece muy útil que sí haya por lo menos 1, 2, 3 momentos en los que sea como, concha, mira, sí, este tipo es muy malo, este tipo seriamente tiene que irse, o sea, hay que acabar con él sí o sí. Y es una cosa también que a mí me ha pasado mucho, y yo no sé si es como una tendencia moderna de D&D, o porque también lo he visto que está pasando mucho en los videojuegos, la cosa como de resolver todo sin combate. O sea, que a la gente, a los jugadores les suele gustar mucho cuando hay una vía alternativa para resolver las cosas. Pero a veces tú tienes que decir así como, mira, no, aquí o peleamos. O sea, y con un villano final es un buen momento para hacerlo porque eso, o sea, este tipo no se va a rendir, este tipo no va a desistir, este tipo no lo vas a rehabilitar, es hora de ponerle fin. Lo puedes matar, lo puedes sellar, lo puedes meter preso. O sea, ya el hecho de que, bueno, que si el grupo lo quiere matar, no lo quiere matar, que si, bueno, que si es un grupo que no mata a sus enemigos porque es la superioridad moral, la cosa X. Pero, o sea, aquí va a haber violencia. O sea, este conflicto se va a resolver violentamente. Y de ahí, bueno, salen otra serie de cosas. Pero cuando son estos villanos que tienen una historia, que tienen un trasfondo, porque son como son, de dónde vienen, porque están haciendo lo que están haciendo. Y es eso, muchas veces un villano estilo Tiamat o Alduin de Skyrim, es como que está en su naturaleza ser destructivo. Pues. O sea, ni siquiera tiene que ser malo, ni siquiera tiene que ser moralmente una mala persona, simplemente como, mira, esto es mi naturaleza, se supone, esto es lo que Dios se supone que haga en el orden natural de las cosas. Entonces no hay más nada que ¿sabes? Pero sí, es bueno que el party sepa las capacidades de un villano y mecánicamente hay muchas formas de hacer eso. Es bueno cuando el villano y sus secuaces, si los hay, comparten alguna característica mecánica. Entonces uno puede ir edificando desde los secuaces hasta el villano esa capacidad. A lo mejor eso, si tú tienes un villano que es un vampiro, como Strahd. Strahd es el ejemplo fácil. Strahd es un vampiro milenario, es el vampiro final, el señor de todos los vampiros. O sea, cuando tú te empiezas a enfrentar a vampiros en la campaña, ellos tienen un ataque de agarre y de mordida, y cuando ellos impactan con el mordisco, mecánicamente lo que sucede es que tus puntos de vida máximo disminuyen en la cantidad de daño necrótico que te haga, y él se cura esa cantidad de daño. Y si la reducción de puntos de vida máximo llega a 0, mueres inmediatamente. Strahd tiene una versión 1000 veces más potente de ese efecto, que hace mucho más daño, pero que mecánicamente es muy similar. Por ejemplo, eso, en Dragonlance tengo entendido que hay como unos secuaces dracónicos de los dragones malvados que tienen armas de aliento similares, que vuelan, que no sé qué. Entonces es como que, bueno, tú vas mecánicamente construyendo hasta que llegas a la versión final de esas habilidades. Y es una forma chévere de llevar lo temático al combate. O sea, y de que los jugadores, a través de la experiencia, sin que nadie se los tenga que decir, vayan descubriendo cosas. Igual que a mí me gusta también que descubrir cosas sobre el villano sea algo que los jugadores puedan hacer, pero no algo que tengan que hacer. Entonces, ¿sabes? Si los héroes quieren, pueden ir a la ciudad de Ple
donde hay una biblioteca que tiene Claro. un libro acerca del dragón antiguo Chupu Chupu que va a destruir el mundo, pero no tienen que hacerlo y no es que va a llegar el alto sacerdote de Piki Piki y se les va a hablar media hora acerca de cómo, no, o sea, no los obligues a escucharte por media hora hablar de las debilidades del monstruo, deja que ellos, y si tu villano es lo suficientemente amenazante, ellos se van a sentir motivados a buscar cómo derrotar al villano. Y eso puede ser su propia historia, eso puede ser su propia misión. O sea, vamos a buscar la espada sagrada que puede derrotar a tal, vamos a buscar el libro de la profecía, vamos a buscar el hechizo mágico, vamos a buscar el ritual secreto, ¿sabes? Como que vamos a investigar y eso se presta muy fácilmente a, ¿sabes? Que buscando esos objetos tú vayas descubriendo la historia del villano. Claro, que es algo, bueno, y que es una historia que eso, que como tú dices, se repite bastante porque es una historia, por algo se repite bastante. Es arquetipal. Exacto, es una... Es el viaje del héroe, es la espada mágica. Lo que pasa es que la espada mágica no siempre es una espada, pues. Exacto, buscar el MacGuffin, que es lo que importa. Y por algo se repite. Por algo ahí existen los tropes, por algo existen los clichés. Sí, Es porque funcionan. Porque Porque funcionan. Pero bueno, o sea, y básicamente, por ejemplo, en esa historia vas, haces tu cacería de cualquier cantidad de cosas y llegas al combate final, pues, porque ya estás preparado, es hora de ir a enfrentar a este tipo. Si todo ha salido bien a lo largo de la campaña, los jugadores saben qué lo motiva, saben cómo es, ya lo han visto, qué sé yo, quizás un par de veces, Quizás ya han peleado. quizás ya han peleado con él, quizás han perdido, quizás no han salido tan bien parados, quizás han medio ganado, cualquier cosa. Si todo ha salido bien, llegaste al enfrentamiento final y estás enfrente del tipo, estás enfrente de Strat, de Cryoin, de quien sea, y dices, ok, es hora de terminar con esto, pues es hora de sacar a este tipo del juego. Cuando llegas ahí, cuando llegas al enfrentamiento final, cuando llegas al boss, ¿qué es lo que qué es lo que hay que esperar, ¿no? En cuanto a combate final? ¿Cómo construiríamos un combate final? Yo creo que otra vez importa mucho el tipo de villano. Porque, por ejemplo, es un titiritero. Porque esa es otra cosa que a mí no, me parece que mucha gente ignora de D&D, que un villano tipo titiritero no tiene por qué ser poderoso marcialmente. Un villano titiritero puede ser un rey o un general o un emperador que él como tal, él no es inmensamente poderoso, pero que tiene una red de conexiones y una red de influencias y una capacidad política o lo que sea para haberse hecho con una gran cantidad de poder. Y por ejemplo, esa es una pelea final que se va a ver muy diferente que pelear con el dragón gigantesco, que pelear con el beholder, que pelear con el lich. Hay villanos que se benefician mucho de tener secuaces en su pelea final. Y suele ser algo que la gente aconseja hacer. Porque generalmente en D&D, sobre todo en niveles medianamente altos, a partir de 6, 7, la economía de acciones se vuelve como que la cosa que va a definir el combate. La economía de acciones es que si tenemos 4 héroes y tenemos un villano, por cada una vez que el villano actúe, los héroes van a actuar 4 veces. Y esa superioridad numérica de acciones por ronda va a ser suficiente para destruir al villano, haga lo que haga. O sea, entonces, ahí es donde tenemos cuál es la forma de D&D, no sé cómo lo hacen otros juegos, pero cuál es la forma de D&D de resolver este problema, es con las acciones legendarias. Las acciones legendarias son acciones especiales que tienen los villanos, los monstruos más duros del juego, que son acciones que se toman al final del turno de un jugador. Entonces, cuando un jugador termina su turno, te dice, ya va, el malo va a usar una de sus acciones legendarias para hacer tal cosa. Y las acciones legendarias tienen unas estipulaciones de qué puede hacer cada uno. Y se recargan al comienzo de la ronda. Y tenemos acciones de guarida, que también es otra cosa muy interesante, que es que cuando tú te enfrentas al villano, quizás incluso lo espantaste, lo ahuyentaste, pero ahora generalmente la confrontación final con el villano ocurre en su guarida. Y el villano sabe esto, entonces, por favor, Master, no jueguen a sus villanos tontos, por mucho que sean un monstruo, por mucho que sean un matón. Su villano sabe que es más fuerte en la guarida que fuera de ella. Su villano sabe cuando lo han derrotado, su villano sabe cuando está herido, su villano sabe que si los héroes verdaderamente quieren acabar con él, van a tener que buscarlo en territorio de casa y que ahí va a pelear mejor. Las acciones de guarida son muy parecidas a las acciones legendarias, pero toman lugar al comienzo de la ronda y suelen hacer al monstruo inmensamente más fuerte. Las acciones de guarida suelen subir el challenge rating por 2 o 3 puntos enteros. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? A mí me parece que
una pelea contra un villano final siempre tiene que ser memorable y siempre tiene que ser particular. Siempre tiene que tener alguna particularidad especial. Por ejemplo, los Beholder, un error muy común entre gente que le gusta D&D, gente que es Master y que hace su primer villano Beholder, es que dicen, el Beholder es muy fuerte porque tiene este rayo y tiene este otro rayo y no sé qué, entonces nada, o sea, un rectángulo y ese es el terreno donde van a pelear, un rectángulo de tierra vacío con 4 paredes y una puerta para entrar y salir, y el Beholder está ahí y hora de pelear con el Beholder, pero supe que no. Una de las cosas que hace el Beholder inmensamente fuerte es la capacidad de volar, y como un Beholder es una criatura que vuela siempre, sin necesidad de lanzarse a sí mismo ningún hechizo, las guaridas de los Beholders suelen ser muy tridimensionales, suelen ser espacios que no son fácilmente navegables para una criatura bípeda que no pueda volar sin usar magia. Y además, el Beholder tiene el famoso cono antimagia, que quiere decir que si alguien está volando de una superficie a otra y es objetivo del cono antimagia, vas a caer. Y generalmente al fondo hay lava, pinchos, serpientes, escorpiones, lo que sea. Entonces, tenemos que tener una arena apta para el villano. Algo que lo complemente sí, su fuerza. Por ejemplo, la arena de todo el castillo Ravenloft es prácticamente su propio jefe final, y una de las acciones de guarida del castillo es que hace que Strahd sea, que pueda pasar a través de las paredes. Entonces, y otra es que cierra las puertas con seguro. Entonces, claro, seguro. Sí, con seguro, porque necesitas una acción para abrirlo. Entonces, claro, la idea es que él entra y sale por las paredes y por los techos y por los pisos del castillo para tratar de separar al party y de esconderse de efectos de área. Un dragón puede tener algo similar a lo de un Beholder, ¿no? Puede tener una gran guarida llena de su tesoro, llena de objetos mágicos peligrosos, con mucho espacio para volar. Ese es otro error común con los dragones. Los dragones no son ni la mitad de lo fuertes cuando están en el aire que cuando están en el cielo, que cuando están en tierra. El dragón debería pelear volando. O sea, hay una táctica típica del dragón debería ser agarrar a alguien con las patas, salir volando y soltarlo en medio del aire y resuélvete la vida. Si vamos a usar dragones o Beholder, por favor revisen las reglas para caerse. Volar no es una solución a caerse a menos de que ya lo hayas lanzado, porque volar es una acción y una acción la tienes que tomar en tu turno, no como reacción. ¿Okay? Entonces eso, tenemos que tener una arena particular que se acomode al villano, donde él pueda verdaderamente hacer uso de toda su gama de habilidades. Si vamos a tener secuaces, tenemos que tener los secuaces correctos y en las cantidades correctas. Hay guías en Xanathar de cuántos monstruos deberían haber en un encuentro y generalmente podemos rellenar con algunos tipos de secuaces. Una cosa que a mí particularmente me gusta hacer es cuando tengo un enemigo que quiero que sea importante, que quiero que sea memorable, es hacerlo y personalizarlo para el party. Y eso no quiere decir que es que, bueno, si el party tiene muchos hechizos, el monstruo tiene 600 counterspell. No. Es simplemente que, oye, si mi party tiene muchos personajes marciales que sacan en promedio 19 o 20 para pegar, y yo quiero que el jefe pelee él solo, oye, tengo que tener en cuenta que le van a estar pegando mucho, entonces o le doy un buen armor class, o le doy mucha salud. O sea, uno tiene que tratar de pensar como, bueno, más o menos cuántas rondas va a durar este encuentro, cuánta salud tiene que tener la criatura en función a eso, cuánto armor class tiene que tener. Esa es la otra. ¿Es un monstruo evasivo o es un monstruo aguantador? O sea, un monstruo que no es alcanzado fácilmente con ataques, es un monstruo que sí lo es y resiste muchos de esos ataques. ¿Qué acciones de guarida tiene? ¿Sabes? El combate es más como me escondo y te ataco y luego huyo, o el combate no es una confrontación directa frente a frente. ¿Qué tan malicioso es el villano? ¿Qué tanta información tiene el villano sobre el party? O sea, el villano sabe que hay un clérigo en el party que puede revivir a los demás. O sea, eso quiere decir que probablemente va a tratar de matar a ese clérigo primero. Y en mi humilde opinión, si es el villano final, el villano final no debería estar handicap, no debería estar limitado. No deberías limitar al villano final, en mi humilde opinión. Porque sería una batalla con Strahd que no pase por las paredes. No es la misma batalla con Strahd que se quede en la misma habitación
golpeando a la parte Sí. sin hacer nada. Es muy diferente una batalla contra un dragón que está volando a un dragón que está en una cueva que no es muy grande y no puede volar, no puedo hacer uso de esa gran habilidad que es el volar que tienen los dragones. O, qué sé yo, un dragón que está intentando pegarle solamente a una persona con el aliento de fuego, de hielo, de lo que sea, en vez de pegarle a la mayor cantidad de parte. Sí, esa es una cosa. Es lo que tú decías antes. El encuentro con el villano final tiene que sentirse mortal. Y es una buena... Suena burda de mal. Pero es una excelente oportunidad para matar a un jugador. Claro, sí. Porque morir en la pelea contra el villano final es fino. Es genial. Es un fin heroico para tu personaje. Entonces no se siente tan mal como que te mate el choro de la esquina. ¿Sabes? Si al grupo lo asaltan unos bandidos y matan a alguien, es bastante deprimente, es triste. Pero si el grupo está peleando contra el demonio invocado, el señor del Averno, Asmodeus o lo que sea, y lo mata, es como, bueno, chamo, por lo menos me mató Asmodeus. Y es aún mejor si al final el grupo tiene éxito y el personaje se quedó muerto, es como que él murió para tener éxito, para derrotar al mal. Entonces, uno como máster, uno tiene un poquito más de derecho a... Además que generalmente la pelea contra el villano final es lo último que va a pasar en la aventura. Eso. Entonces realmente no es como que el jugador va a tener que armar otro personaje para la siguiente sesión, sino que es como que, bueno, ya, y así se terminó, y la pelea final murió bonito. Listo, ya. Exacto. Entonces eso, uno tiene un poquito más de chance de jugar un poco más rudo, de jugar un poco más fuerte, y uno debería hacerlo, porque se debe sentir así, se debe sentir peligroso, se debe sentir mortal. Y también uno se lo debe a sus jugadores, pues después de que le hiciste toda esta propaganda a este malo y de que hablaste de todo lo peligroso y todo lo aterrador que es, ¿sabes? Luego no, o sea, lo peor que te puede pasar es que esa pelea no sea emocionante, que luego esa pelea sea chimba y lo maten con facilidad. Pues. Claro, y es muy triste si tú te preparas para enfrentarte a esta cosa, a este monstruo o a esta Fuiste a buscar persona. la espada, Hiciste de todo. Fuiste a la biblioteca, averiguaste y Dijiste, bueno, si el dragón reuniste a los es ejércitos. un dragón blanco, yo puedo usar hechizos de fuego, o sea, y te preparas para que el dragón no vuele nunca. O te preparas para que el dragón, no sé, tienes que tener caída de pluma, por si acaso el dragón agarra a alguien, sube y lo suelta, necesito salvarlo, y no lo hace nunca. Y entonces, yo creo que es eso, yo creo que, como tú dices, se le debe al grupo, se le debe a los jugadores el no limitarse. Es decir, ok, aquí estamos en la guarida y la guarida está hecha específicamente para este villano, para aventajarlo. Exacto, para que ustedes estén en una quizás desventaja o que simplemente el villano tenga una ventaja. Sí, por ejemplo, la otra es eso, el villano sigiloso, el villano depredador. Exacto. De la película Depredador. ¿Qué es eso? O sea, él va a tener una guarida que le va a permitir esconderse, moverse en la oscuridad, aparecer y desaparecer rápidamente. A lo mejor va a tener secuaces que van a distraer al party para que él pueda atacar por la retaguardia. O sea, es cualquiera que sea el tipo de villano que tú tienes, cualquiera que sea o sea, mira cuál es su fortaleza, mira cuáles son sus mejores armas y diseña la arena de combate para beneficiarte de eso. Y por supuesto, dale también una chance al party de saber de adelantado dónde van a estar peleando. Si el party sabe que van a estar peleando en el castillo, a lo mejor hay formas de que el party conozca la configuración del castillo, o de que el party explore el castillo antes de pelear. Exacto. Si la party sabe que va a ir a la guarida de un dragón blanco y todo está lleno de hielo en el piso, por lo menos la party puede prepararse y decir que bueno, vamos a prepararlo para no resbalarnos, para no tener que hacer tiradas, en este caso de destreza cada 5 minutos, para no quedarnos al piso. La guarida del beholder, equipo para trepar, hechizos para volar, a lo mejor eso, a lo mejor alguna artimaña para evitar el cono antimagia, cosas así. Así que en resumen es eso, o sea, si todo salió bien a lo largo de la aventura, la parte está esperando esa confrontación final y la parte está esperando que esa confrontación final sea mortal, sea el momento, el punto álgido de la aventura, por un motivo, y no habría que echarse hacia atrás, no habría que... Ese es el momento de, si hay algo bajo la manga, hay que lanzarlo. Hay que lanzarlo con todo y en una arena que beneficie al villano. Un territorio de caza y hacer uso también de esa arena. Exacto, y si todo sale bien, al final del día, ese combate va a ser memorable y bueno, va a dejar un buen sabor de boca al final de la aventura para los jugadores, pues para los jugadores que estén ahí.
ahí. Y bueno, ya luego... Sí, ese exacto, combate- con esto no quiero decir como que mata a tu party. Sí, eso iba a decir, que Pero es como intenta. dalo todo, entrega todo en ese Trata de combate, matarlo. Exacto. trata de Haz matarlo, tu o mejor sea, esfuerzo para no matarlo. trates de matarlo, sino que trata, o sea, Interprétalo. Interpreta a tu villano de manera tal que transmita la no, intención homicida. la cuestión es no intentes no matarlos. Exacto. Exacto. ok. Dentro de todo Eso es lo un buen punto. justo, da todo porque o sea, evidentemente lo que quiere hacer el villano es matarlos. Dentro de lo justo, no intentes no matarlos. Exacto, o sea, no- Siempre dalo todo. Y bueno, o sea, si alguien va a sobrevivir, deja que sobreviva. Exacto. O Y sea, si lo alguien va a justo morir, es va a eso. morir, pues. Tú estás dando todo, ellos lo están dando todo. Si alguien muere, muere. Mira, qué lamentable, pero como dice Santiago, es el momento más memorable de su personaje. Sí, haber es el muerto mejor por momento eso. para morir. Que por cierto, hay mucha gente que evita matar personajes al combate final porque es el combate final y no saben qué hacer después. Eso yo creo que es como verlo desde el punto de vista equivocado, en el sentido de que si alguien va a morir, este es el momento. Este es el momento. sí. No intentes no Es el hacerlo. mejor momento. Es el mejor momento. Sí, Es el no. momento Y bueno, más heroico, es el momento más bonito. exacto. No sé si sirva de algo, pero como consejo, supongo yo, una forma que creo que funciona muy bien es si algún personaje murió y estás haciendo un epílogo de dónde terminó todo el mundo, qué sé yo, el personaje de Alejandra, no sé, se compró una granja, el personaje de Santiago armó, no sé, un nuevo pueblo, whatever, y el otro personaje murió, dale tiempo a ese personaje para decir cómo sus acciones a lo largo de la campaña afectaron algo después de su muerte. Sí. Ah. Eso Claro. es una forma bonita, diría yo, elegante de Sí, sus sí, sus amigos, familias. algo que bueno, se relacione con él, pero no evites matar a un personaje en el No, combate final, nunca. porque eso va a ser algún momento memorable, incluso la Te muerte. terminas autosaboteando No, y que además, prácticamente. y que lo peor que ¿no? te puede pasar es que los jugadores se den cuenta. También, Sí. Que los también, jugadores se den cuenta de que lo pudiste haber matado y no lo hiciste. también, que eso es un tema que bueno, que da para un podcast completo por sí solo, Sí. que es el, bueno, qué se hace detrás de la pantalla y cómo influye eso a Eso en es los otra jugadores. cosa que yo pero- quería decir, ¿no? No tengas miedo de darle una inyección de puntos de vida y otra cosa es no. O sea, de hacer que pegue más duro de repente, o de hacer que sea más resistente de repente, o que tenga un armor class más alto de repente. Pero los puntos de vida son una forma muy sutil de pinchar a tu villano en medio de una pelea. Porque eso sí es muy difícil que los jugadores se den cuenta de que le pusiste más o menos vida máxima. Claro, Es súper difícil que un jugador se dé cuenta. Claro, y como la vida, bueno, habitualmente, por lo menos en D&D quinta edición, bueno, en D&D en general, como la vida que tienes habitualmente de los enemigos es como la media de los dados Exacto, de los hit dice. hit dice que tienen. Bueno, o sea, podrías hacer incluso el argumento de que, bueno, o sea, por lo menos puedo aumentarle un poquito más, siempre y cuando no me pase el máximo posible que podría tener. O sea, si a uno lo hace sentir mejor. Pues. Sí, pero eso no, Más no hay que tener miedo de inyectarle o de quitarle o de, ¿sabes? Si tú ves que eso es algo muy típico, tú ves que al monstruo le quedan 20 puntos de salud y alguien acaba de, ¿sabes? De gastar su habilidad más espectacular sacando un crítico mientras el otro le tenía puesto un hechizo para hacerlo más fuerte, ¿sabes? No sé, el mago está haciendo volar al bárbaro que tiene la espada en llamas que le dio el artificiero, está gastando Reckless Attack, que es la última ira que le queda para el combate, y saca un crítico y hace 19 puntos de daño. Regálale ese punto de daño, o sea, dale, cuando hay ese momento y sabes, ya la diferencia es poca, dale ese golpe final. O sea, tanto como quitas, tanto como des, puedes quitar. Sí, sí. Y es eso, si tú sientes que... Otra cosa que a mí me gusta hacer, que a mí me gusta pensar cuando son enemigos importantes, no necesariamente el villano final, es a veces tú puedes robarte conceptualmente de los videojuegos y hacer peleas por etapas. Entonces, estas etapas no necesariamente tienen que ser Dragon Ball Z, que, ¿sabes? El monstruo pelea un ratico, se transforma en otro monstruo, pelea otro ratico, se transforma en otro monstruo, pelea otro ratico. Pero sí etapas que pueden ser temáticas, pueden ser de la actitud del villano, pueden ser de qué habilidades tiene o usa preferiblemente. Por ejemplo, eso, o sea, el Beholder tiene su torre, estás peleando en la torre, a mitad del combate el Beholder empieza a destruir la torre se empieza a derrumbar, ahora hay que pelear en una torre que se está derrumbando. A mí me gusta mucho utilizar el entorno
para transformar el combate, porque generalmente así es como logras que el combate sea más móvil. Cuando hay un peligro ambiental que hay que evitar, y de hecho yo creo que por eso el Beholder es recordado como un monstruo muy bueno, porque el Beholder viene incluido con un problema ambiental que es el cono. ¿Sabes? Igual que si tu villano tiene una habilidad muy emblemática, ponle mucho énfasis narrativo a la habilidad. Sí, por O sea, ejemplo... si estás peleando con un Beholder, por favor, ten el cono antimagia dibujado permanentemente en el mapa. O si estás haciendo teatro de la mente, constantemente describe en qué dirección alumbra el cono. Si tienes un dragón y el dragón va a lanzar su aliento, describe, tómate un momento para describir ampliamente el poder destructivo del aliento. O sea, el calor que emana del aliento de fuego, la putrefacción y la destrucción de un aliento necrótico. O sea, tómate un momento, incluso escríbelo antes de la sesión, una pequeña descripción del poder destructivo de las habilidades emblemáticas de tu villano. Porque por algo elegiste un Beholder y no un Lich, y no un dragón, y no un Mind Flayer. Y por algo él es el villano final. Exacto. O sea, ponle cariño a agrandarlo. Y eso, se puede hacer, a mí me gustan las peleas por etapas, entonces a lo mejor las etapas dependen de que el entorno se está destruyendo o la fortaleza está colapsando. También las etapas pueden depender de que el villano está recibiendo refuerzos, de que el villano está recibiendo secuaces. O que el villano te está sufriendo cambios, no como Dragon Ball, sino algo más como podría verse, qué sé yo, Monster Hunter, que es un juego que, bueno, que hay momentos en la cacería de un monstruo que se enfurece, que se lo hace más fuerte, o se cansa. Y O si lo quieres hacer como Dragon Ball, adelante. Claro, también. Es un poco corny, es un poco... On the nose. Novito, pero funciona. O sea, dicen eso, los buenos artistas crean, los grandes copian. Copia. Si nadie se da cuenta de lo que estás haciendo, te va a salir excelente. Que esa es la cosa, o sea, el hecho de que, por lo menos en mi caso, no recomienden tanto lo del combate de Dragon Ball, es que se nota mucho. Sí. Se nota demasiado, que es algo como muy, un cambio muy obvio. Como el paso de rola, tiramos iniciativa y ahora estamos en combate, es un paso muy obvio de estamos luchando contra este tipo, ok, ya va alto el fuego, acaba de transformarse, ok, continuamos peleando. Pero se puede hacer, por ejemplo, por eso, o sea, ahí, no me acuerdo qué aventura es de las publicadas, que el villano final es un dragón azul. Y el chiste es que es como burda engañoso porque se transforma en una persona. Porque se supone que los dragones ancianos tienen esa habilidad, aunque no están sus tablos. Pero bueno, ellos se pueden transformar en gente. Entonces, cuando el grupo pelea contra él, es una arena absurdamente gigantesca con un montón de terrenos peligrosos y están peleando contra un mago. Un mago muy poderoso, pero un mago. Y a mitad de la pelea es como que, jaja, permiso, y se convierte en el dragón. Y es como que, mierda, un dragón. O sea, y ahorita ya entiendo por qué la arena es tan grande. Y ahorita ya entiendo por qué está llena de estas cosas peligrosas. Y es como, ok, ahora sí. Claro, hay formas de hacerlo bien. Con Strat también. Strat, por lo menos, yo lo hice. El libro no lo dice, pero es un homebrew muy popular. Que a mitad de la pelea convertirlo en un monstruo. O sea, convertirlo en un vampiro más monstruoso. Tipo, creo que eso pasa en Underworld, que se llaman películas malísimas, sí. Que los vampiros son como monstruosos. Sí. Algo así. Porque, por ejemplo, con Strat temáticamente tiene mucho sentido, porque Strat es como este aristócrata, todo educado y todo no sé qué, pero personalmente, arquetipalmente, en esencia, él es muy monstruoso, y esa es la idea del vampiro, ¿no? Que el vampiro es un monstruo en piel humana. Entonces es como que, bueno, a mitad de la pelea se muestra como realmente es, y entonces es como que es temáticamente agradable, pues. Claro. Pero lo puedes hacer, es eso, no necesariamente tu monstruo tiene que evolucionar, puede ser eso, puede ser que recluta más secuaces. Bueno, otra típica es, estás peleando con el líder del culto, en medio del ritual para invocar al monstruo malvado de otra dimensión, y a mitad de la pelea el monstruo empieza a atravesar esta dimensión. No es que vas a atravesar y vas a pelear ahora con el monstruo, sino que a lo mejor cuando empieza a atravesar se manifiesta como algún peligro adicional. A lo mejor el monstruo ahorita tiene una acción y a lo mejor no puedes prevenir. Otra forma muy chévere de hacer estas peleas finales es con peleas gimmick o peleas que tienen truco. Entonces, ¿sabes? A lo mejor objetivos alternativos. Sí, exacto. Por ejemplo, sí, bueno, la leyenda de Zelda. Tienes que destruir los 3 pilares para poder hacerle daño al monstruo. Después que le haces daño, los 3 pilares se vuelven a regenerar. Y todo lo destruir. Obviamente no tienes que hacer algo tan obvio y tan videojuego, pero puedes hacer algo parecido. Por ejemplo, eso, cuando
cuando es ese encuentro de estamos tratando de tener el ritual malvado, como que, ¿sabes? A lo mejor alguien tiene que usar una acción para lanzar un hechizo o para leer del MacGuffin que recupera el grupo para detener el ritual o para borrar los símbolos de encantamientos en el suelo para tratar de detener un poco el ritual. ¿Sabes? Es chévere como que crear esos objetivos alternativos dentro del encuentro porque van a hacer que el grupo se tropiece con sus propios pies. Entonces, claro, hace que el villano tenga una pequeña ventaja más. Pero bueno, sí, en resumen es eso. O sea, si todo sale bien en la aventura, el villano, nice. Si todo sale bien en la batalla final, va a ser memorable por todo esto. Pues. O sea, y hay muchas tácticas. Hay muchas tácticas que se pueden usar a la hora de hacer un villano final. Bueno, de hacer la pelea contra un villano final. Que van a hacer que sea memorable. Y habitualmente, bueno, es un gimmick, una fase 2, un cambio de entorno, siempre va a ser una opción segura, pues, para que la cosa sea memorable. Pero yo creo que por lo menos eso, el entorno tiene que ser memorable. Porque eso, piensan en ficción. O sea, siempre en ficción la pelea con el villano final tiene lugar en un lugar espectacular. O sea, el entorno tiene que ser tan memorable como el villano en sí. Exacto. Ten en cuenta eso, que independientemente de que es tan genial y que tanto tiempo hayas pasado diseñando esa pelea final, si no edificaste al villano hasta ese punto, no va a funcionar, no va a ser del todo agradable. Ten un sentimiento de letalidad, deja que se sienta mortal el encuentro, utiliza las fortalezas de tu villano y también deja que el partido utilice sus debilidades, no hay ningún problema con eso. O sea, juega justo. Eso. Y para los jugadores, porque bueno, este podcast fue este episodio fue súper para DM. Para los jugadores, por favor, dejen monologar a su villano final. Por favor, déjenlo hablar, déjenlo ser, no lo ataquen. Está monologando y lo voy a atacar. No les voy a dar una ronda sorpresa por eso. Por favor, deténganse. ¿Sabes? Dejen que el DM tenga ese momento porque el DM se está despidiendo de su villano. Entonces, déjenlo que lo disfrute, déjenlo que lo saboree. A todos nos gusta un malo clásico que monologa sobre la destrucción del mundo. Entonces, dennos ese espacito y luego sí empiezan a caerse a palo. Y si reciben un golpe extrañamente poderoso, eso, bueno, como intentemos mantener un poco la deportividad de lo que es el juego de rol y bueno, o sea, sepan que quizás no es que wow, el máster lo único que quiere es matarnos en este combate final y no, de aquí no vamos a salir vivos, wow, y eso puede arruinar un poco el mood de la mesa, sino que bueno, simplemente es el villano final, probablemente ese golpe que casi te one-shotea es probablemente algo que es una cosa de una vez, o es una habilidad especial que se le va a recargar, fue un crítico, o sea, paciencia que el combate no está terminado hasta que está terminado. Sí, bueno, como máster uno también, eso es una cosa típica, que es que el máster tiene que construir la confianza. Claro. O sea, para tener este encuentro brutal, final, épico, el máster tiene que haber construido la confianza con sus jugadores de que, hey, yo también sigo las reglas. Si me mataron al monstruo, lo mataron. Si el monstruo no pegó, no pegó. O sea, yo no voy a andar inventando. O sea, no. Y si lo has hecho durante toda la campaña, sea una campaña de 12 sesiones, sea una campaña de 100 sesiones, si te has mantenido consistente y justo, cuando llegue ese momento final y tienes la confianza de tus jugadores, va a funcionar todo mucho mejor. Exacto. Y bueno, y al final del día, luego de esa batalla final, debería haber alguna repercusión habitualmente en el sentido de, por ejemplo, un ejemplo más obvio de todos, Pedrito se murió en el combate. El personaje de Pedrito murió en el combate y eso ya por lo menos deja un aftermath. O sea, deja una huella de ese villano más allá de lo que fue la aventura, de los recuerdos y todo lo demás. Deja una huella de, mató a alguien o, qué sé yo, el entorno cambió significativamente, ese tipo de cosas. Sí, bueno, exacto, hablar de pelear contra el villano al final también es hablar de cerrar una aventura. Exacto. Y sí, para cerrar una aventura siempre tienes que dejar espacio en la sesión para respirar después de matar al villano final. Adviértele, a mí me gusta la idea de advertirle a tus jugadores que la aventura se está terminando, de que este va a ser el final de la aventura. Pregúntales qué quieres que pase con sus personajes al final. Pregúntales más o menos cómo les gustaría que fuera ese epílogo. Dales chance de escribirlo. Porque también, después de la pelea con el villano final, tus jugadores se van a despedir de sus personajes. Y dependiendo de qué tan larga haya sido la campaña, también puede ser un momento bonito porque, oye, es un poco
triste después de que tienes un año jugando con el mismo personaje, de decirle adiós y de dejarlo de lado y dejar que su historia termine en un final feliz, pues. Entonces, es importante como máster tratar de llevar a esa conclusión a los personajes y eso, o sea, y también ejemplificar y demostrar cómo sus acciones cambiaron el mundo o cómo la ausencia del villano se siente. Bueno, ¿quieren decir algo más para ir cerrando? Bueno, para cerrar... Hay una cosa que no mencionamos y que a mí siempre también me fastidia, lo he visto mucho en Reddit, que es mi villano apareció por un ratico para decirle algo al party y el party lo atacó y casi lo mata. Y es tipo, no, ¿sabes? No muestres el villano a menos de, o sea, no traigas un cuchillo y una pelea de pistola. Sí, pues. Si el villano se muestra es porque está listo para pelear. O sea, no hagas esa típica de, y jaja, me escapé. Porque si los jugadores ven una ventaja, la van a tomar. Entonces, no olvídate de la jaja, me escapé. Hay muchos hechizos de ilusión que sirven para aparecer desde lejos al grupo. Hay formas, muchas formas. O sea, hay cartas, hay mensajeros, depende de qué tan dark te quieras poner, está la pila de cadáveres deletreando algo sobre el suelo, o sea, pero no muestres el villano a menos de que estés listo para que el party lo ataque. Ten en cuenta que, a diferencia de una historia de otro tipo, aquí tú no estás en control de lo que los jugadores hagan, déjales esa libertad. Entonces, si aparecen y quieren lanzar la bola de fuego mientras el villano se está retirando, déjalos que lo hagan, y anticipa que lo van a hacer. Y bueno, y por último, no te preocupes, no van a dejar que haga el monólogo, y bueno, acepta que no van a dejar que haga el monólogo. O díselo. Pero díselo al principio de la sesión, dile, déjenme disfrutar, déjenme despedirme de él. ¿Sabes? Sí, recuerden que ese villano es el personaje del DM. De entonces, manera. como los jugadores también tienen su momento de su monólogo, o narrar una muerte, narrar un hechizo, narrar un ataque, déjalo que él, ¿sabes? Lo disfrute. Deja que el DM se divierta. Sí. Alguna vez. Sí. No tiene que ser todas las sesiones, ¿verdad? Claro. Pero bueno. Bueno, yo les digo chao. ¿Ustedes se quieren despedir o...? Sí. Denle like. Coméntenos qué villano utilizaron en su última campaña o qué villano les colocó su DM en su última campaña, cómo fue la pelea final. ¿Fue satisfactoria? ¿Fue un final fue una desilusión? ¿Qué herramientas utilizaron para que fuera interesante? No se olviden de darle like al podcast si les gustó, suscríbanse al canal y síganos en Instagram. Y comparten. Bueno, y también comenten lo del entorno. Es decir, el entorno de la batalla final fue algo habían pensado en eso, lo habían utilizado. Dejaron a su DM narrar su monólogo. Su monólogo, o no. Su DM monologar. O pueden decir si no, si los callaron, si lo interrumpieron, lanzaron bolas de fuego en ese momento. Bueno, nos vemos la próxima semana y bueno, espero que hayan disfrutado. Muchas gracias.